Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar cómo está la situación del Consejo Nacional Electoral en torno a la asignación presupuestaria que le va a permitir el montaje y el desarrollo de las elecciones primarias e internas de marzo del 2025. Anoche se reunió el Congreso Nacional y nuevamente quedamos con pendientes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Para cuándo se tendrá la plata? ¿Qué inconvenientes hay? ¿La insurrección legislativa continuará? Todo esto lo presentamos a continuación con nuestros invitados y desde luego con sus respuestas. Doctora Lizy Matute, ¿qué tal está? Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Un saludo a todo el pueblo hondureño que hoy nos ve a través del banquillo. Gracias por esta gentil invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con usted. Y un saludo para mis compañeros también, que usted presentará a mis compañeros de Cámara. Muy bien. Doctora Suyapa Figueroa, diputada también en el Congreso de la República. Buenas noches, gusto saludarla, doctora. Muy buenas noches, siendo muy buenas noches a los compañeros que nos acompañan también. Muy buenas noches al pueblo hondureño que nos ve y nos escucha. Contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Muy bien. Germán Altamirano también, entiendo que ya está en su natal Santa Bárbara, siempre en actividades políticas. Tenemos dos profesionales del área de las ciencias médicas, usted de la línea de las finanzas, conoce de números, está en el occidente. Germán, buenas noches. Buenas noches, Chendo, saludos a la doctora, a la compañera Lizy. Sí, en efecto, vinimos después de las actividades que tuvimos en el Congreso Nacional, directo a combatir este flagelo que tenemos en este momento con el tema del dengue, a visitar comunidades, a apoyar a las instituciones. Hemos hecho operativos junto a instituciones como Salud, la Secretaría de Salud, COPECO, junto a las comunidades para tratar de concientizar y actividades de prevención, más que actividades políticas, pero bueno, siempre en contacto directo con nuestra población, ya que Santa Bárbara es uno de los departamentos que más ha estado afectando esta terrible enfermedad, Chendo. Muy bien, gracias, Germán. Ya que tocó este tema y también para tener otros puntos sobre los cuales vamos a desarrollar este programa, le voy a consultar, doctora Suyapa Figueroa, usted que tiene experiencia en el manejo de estas emergencias, ¿por qué se nos fue de la mano? ¿Cuál es el escenario que no nos permitió tener un control sobre el vector que hoy ya ha enlutado 138 hogares en el país? ¿Estamos a tiempo de frenarlo o habrá que hacer qué? Bueno, realmente es lamentable la situación que nos aqueja año con año. Este problema del dengue es un problema que estamos teniendo con mucha recurrencia. Obviamente la mortalidad depende de las variantes que circulen en el país y hay unas que producen mayor morbimortalidad que otras. Indudablemente eso tiene muchísimo que ver. Sin embargo, recordemos que la Secretaría de Salud ha tenido muchísimos problemas. Desafortunadamente no se ha actuado con la celeridad en el sentido de volver a implementar los planes de prevención. Yo le pregunto a la población si han ellos recibido BTI en sus casas, si han visto fumigar, si han visto actividades que se han hecho en otros tiempos con respecto a la conciencia que hay que hacer en la población, porque desafortunadamente hay que ser incisivos con la población con respecto a la eliminación de criaderos de zancudos. Si se ha visto ese tipo de actividades, yo creo que no, muy poco se ha hecho. Y obviamente esta falta de organización de la Secretaría de Salud en cuanto a volver a los programas de prevención, a fortalecer el programa de prevención de dengue,
por ejemplo, ha hecho que las acciones sean tardías y obviamente esto le cobra vida a muchos de nuestros compatriotas. Creo que ya tenemos 3 años y medio de gobierno perdón, 2 años y medio de gobierno y no vemos realmente acciones contundentes para retomar estas actividades de prevención en cuanto a este tipo de enfermedades. Muy bien, gracias, doctora Suyapa Figueroa. Y ofrecemos una disculpa a nuestros telespectadores porque en principio vamos a hablar de política, pero solo hemos hecho esta relación por el aporte que nos daba Germán y desde luego aprovechar los conocimientos de la doctora Figueroa para tener una orientación y hacer conciencia. Hoy fue el día D, pero no debe ser este día D solamente hoy ante los números que estamos viviendo. Es oportuno que todos tengamos un aporte independientemente aquí de la simpatía política que haya en cada uno de nuestros interlocutores. Es un asunto de vida. Tenemos más de 110,000 casos a nivel de país. Bueno, doctora, pero en cirugía dental. Elisi Cano, ¿hay algún aporte que se pueda hacer desde el sector político como tal, sin importar, insisto, en el color, para hacerle frente a esta enfermedad que nos está afectando a los niños? No, definitivamente. Mire, más que un tema político, Chendo, es un tema cultural, un tema particular, un tema que debe haber educación, debe haber información. Las personas tienen que tener acceso a la información de cómo prevenir el dengue, de qué es lo que podemos hacer en nuestros propios hogares para contribuir como ciudadanos, ¿verdad? Y poderle hacer frente a una crisis que tenemos en relación a este tema de la mortalidad que ocasiona el dengue y que, como bien lo decía la doctora, es todos los años, es en todo momento, pero evidentemente aquí hay que destacar que el manejo debe ser el oportuno, el adecuado, el preciso. Y desde mi perspectiva, pues yo siento que ha habido un mal manejo de parte de la Secretaría de Salud, que no se hizo en tiempo y forma, en el debido tiempo, tanto las acciones de prevención como ahora la acción para poderlo erradicar, pues. Pero siento igual que todos los ciudadanos, todos indistintamente de temas políticos, somos responsables de que nuestros propios hogares estén libres de, pues, donde el zancudo puede hacer pues lo que provoca, ¿verdad? Entonces es nuestra responsabilidad particular, nuestra responsabilidad ciudadana hacer nuestra parte, pero también las autoridades deben entonces trabajar en las campañas de prevención, de educación, empezar la batización a tiempo, empezar las campañas de fumigación a tiempo y pues desde la perspectiva política nosotros lo que podemos contribuir es justamente en esas campañas que lo hacemos por nuestra parte, con nuestros fondos, no son fondos estatales, sino que cada cual haciendo lo que le corresponde en las campañas de fumigación particularmente y en la limpieza de los diferentes barrios, colonias y que se pueden organizar, como les repito, como una actividad política, pero yo diría más como una actividad social, ¿verdad? Y como un aporte que podemos hacer como diputados, como los alcaldes obviamente y como ciudadanos en general. Muy bien. Lisi Matute Cano, vamos ahora hacia el tema que nos ocupaba, lo político. Y producción, solo para corregir un elemento, a la doctora Suyapa Figueroa la rotulamos no como diputada del Partido Salvador de Honduras, es diputada del Partido Liberal. ¿Es así, doctora Figueroa? ¿La rotulamos como congresista o diputada del Partido Liberal ya? Bueno, lo hemos manifestado siempre. Nosotros nunca hemos dejado de militar en el Partido Liberal de Honduras, el partido con mayor historia. Y pues indudablemente esto del conocimiento, o ha sido desde un inicio del conocimiento del presidente en su momento del partido, que era el ingeniero Salvador Narrala, y que era candidato en ese momento del Partido Salvador de Honduras. Así que sí, nunca hemos abandonado la doctrina liberal, ni hemos abandonado esos principios liberales que tenemos arraigados desde nuestra
de nuestra juventud y nuestra niñez. Muy bien. Doctora Figueroa, ¿qué ocurrió anoche? ¿Por qué si habían, no sé si acuerdos o se había logrado adelantar que ya estaba todo listo para proceder a aprobar el fondo de 1.492 millones de lempiras para el Consejo Nacional Electoral, al final seguimos con esa incertidumbre que, visto lo que hay en agenda, se va a aprobar después de quizás la primera o segunda semana de septiembre? Doctora. Bueno, en realidad lo que ha habido es una falta de claridad en los planteamientos. Es obviamente una situación en la que siempre se quiere sorprender a los diputados con este tipo de planteamientos, en donde en una ley que es transitoria, que es la aprobación de un presupuesto a un órgano que tiene independencia y que por ley tiene un actuar que no puede ser, digamos, impuesto desde el Congreso Nacional, sino que lo único que nosotros debimos haber hecho es aprobar el presupuesto, y ellos como órgano independiente y siguiendo las directrices que dice la misma ley electoral y la Constitución de la República, ellos tienen la potestad de establecer todos los parámetros que se requieran para garantizar elecciones limpias, transparentes. Pero el Congreso Nacional introduce en el artículo 3 un elemento que definitivamente es injerencista a las atribuciones del Consejo Nacional Electoral, que es el establecer, digamos, cómo se van a hacer las actas, el acta electrónica, que nosotros vemos que a este gobierno le interesa muchísimo y que al pueblo hondureño también le genera suspicacia, porque obviamente, como todo partido en el poder, hace todo lo necesario para asegurarse que va a continuar en el poder, pudiera aprovechar este tipo de situaciones para, más bien, lejos de promover la transparencia y la legalidad de los mismos, buscar artimañas para poder hacer algún tipo de acciones que les garantice que ellos van a tener el control y que ellos van a continuar en el poder haciendo uso de estas acciones que nos parece que no son claras. Ya hay antecedentes en donde claramente esto es injerencista y que no se puede hacer y no se debe hacer. Ninguno de nosotros está en contra del uso de los parámetros biométricos, huella o reconocimiento facial para evitar la duplicidad del voto. Ninguno de nosotros está en desacuerdo. El problema es tratar de meterlo en una ley que es transitoria. Estamos nada más aprobando el presupuesto y estamos queriendo hacer una reforma electoral, aún a pesar de todas las argumentaciones que a mi criterio me parecen torpes de parte del presidente del Congreso Nacional, que trata de justificar lo injustificable, como en reiteradas ocasiones ha pretendido hacerlo dentro del Congreso Nacional. Y pues han querido sorprender a los diputados, que ya sabíamos, ya estábamos preparados para ese tipo de artimañas, y que por esa situación es que no se aprobó el día de ayer el presupuesto, pero sobre todo porque ellos le apuestan siempre a lo que le han estado apostando, a que iban a obtener apoyo de ciertos diputados. La correlación de fuerzas en el Congreso en este momento ha cambiado drásticamente de cómo estaba hace unos días a cómo está hoy. Creo que esto es importante para la oposición, es importante para el pueblo hondureño, porque le da esperanzas de que este gobierno no va a poder imponer su criterio, a pesar de que tiene cooptados todos los poderes del Estado, pero el legislativo, que es un poder importantísimo, no está con una correlación a favor de quienes gobiernan en este momento. Germán, buscan imponer ustedes si automáticamente con
la propuesta que al final se suspendió su discusión, pretenden que haya una reforma en la ley electoral. ¿Se puede cambiar eso o de qué va a depender que encuentren consensos y que este recurso esté disponible antes de la convocatoria? Bueno, Chendo, en realidad yo creo que manejamos mal algunos conceptos en cuanto a que nunca hemos querido imponer nada. Sería ilógico imponer cuando sabemos nosotros que no tenemos mayoría en el Congreso. Nunca la hemos tenido. Es decir, somos la bancada, en algún momento fuimos la bancada más grande con 50 diputados, pero eso no significaba que teníamos mayoría. Es decir, siempre la oposición fue mayoría. El Partido Nacional se podía unir con el Partido Liberal en cualquier momento y hacía mayoría. El bipartidismo lo pudo haber hecho en cualquier momento. Eso nosotros nunca pretendimos tener esa mayoría para imponer. Y de igual manera, en el Poder Judicial se escogieron las nuevas autoridades y el bipartidismo sigue siendo mayoría. No podemos nosotros definir o creer que vamos a imponer algo en ese poder del Estado. Entonces, eso nada más para aclararle a la población que no tenemos cooptado ese otro poder. Pero bueno, el tema en cuanto a esto que sucedió ayer en el Congreso Nacional, mire, en realidad el primer poder del Estado es el Congreso Nacional. Es donde se aprueba, se discute, se derogan leyes. Ese es el primer poder del Estado. Ahí se hacen todas las leyes, de ahí emanan todas las leyes habidas y por haber. ¿Que los otros poderes tienen iniciativa de ley? Claro que sí. ¿Que también el CNE tiene iniciativa de ley? Claro que sí. Pero eso no nos impide a nosotros como Congreso Nacional también poder proponer un mecanismo que sobre todo aquí lo que estamos viendo es que no es que estamos haciendo una propuesta para retroceder en la democracia. Aquí no estamos haciendo una propuesta para manipular en lo absoluto. Lo que pasa es que se ha satanizado por el tema de la tecnología. Ayer el presidente Redondo explicó de manera muy simple, de manera sencilla para que lo entienda hasta la persona menos estudiada, qué es lo que se quiere hacer. Y a mí me agrada que las otras bancadas, y lo dijo la doctora Figueroa, están de acuerdo con el tema biométrico. Bueno, eso ya es un avance y por ahí podemos arrancar con las cosas que ya tenemos coincidencias, porque eso nos ayuda a todos los partidos que vamos a participar en este proceso interno. Pero el tema del acta no se va a manipular, no se puede manipular como así lo han hecho creer, porque se va a transmitir el acta que la misma mesa, que los miembros MER sean los que lo hagan. Más bien, por el tema biométrico, va a impedir que se haga un descuadre, porque si solo llegaron a votar 10 personas a esa mesa y solo hay 10 huellas dactilares, me va a impedir a mí como miembro de mesa poder poner 100 votos para una persona. Eso es lo que va a suceder. Entonces, al imprimir esa acta que se va a transmitir posteriormente de manera directa hacia el servidor a Tegucigalpa, nos va a quedar una copia a cada uno de los miembros. Al final de cuentas, lo que queremos, y Libre no va a interferir en manipularle el acta al PSH, al Partido Liberal o al Partido Nacional. Al contrario, aquí de lo que se trata es de transparentar estos procesos. Y mire bien, el problema aquí es que se ha perdido la credibilidad y bueno, y el PSH quizás vaya a ser el primer proceso que va a tener interno, pero en los partidos tradicionales, el bipartidismo y ahora Libre, que ha participado ya en varios procesos internos, se ha perdido la credibilidad en estos procesos. Eso hay que decirlo, Chendo, porque en cada proceso interno hay manipulación y eso es lo que se quiere evitar. Porque independientemente, aquí tenemos un dicho muy popular, en el arca abierta hasta el más justo peca. Y el problema ha sido que cuando usted ve
o los miembros de mesa, quieran o no quieran, y ven esas actas vacías, les da por ponerle números y llenarlas en favor de el que más les convenga. Y eso sin mencionar cuando hay malos candidatos y los mandan teledirigidos para manipular la decisión y la democracia del pueblo. Eso es lo peor. Y eso con lo que acaba es con el desencanto. Eso termina con el desencanto de la población y por supuesto de los partidos políticos, y eso es lo que se quiere evitar. Es decir, reconstruir la credibilidad interna de cada partido es un paso importante en este proceso que vamos en marzo próximo. Aquí, mire, 7 meses faltan para este proceso, no podemos decir que es que ya se está manipulando y que no queríamos. Al principio decían eso. El bipartidismo decía que es que Libre no quería elecciones internas. Ayer quedó demostrado que sí queremos. Además, hay una dinámica de los partidos políticos que sí estamos en un ejercicio de política y de campaña prematura, de hecho, por cierto, pero ya estamos en un proceso democrático y en un ejercicio de campaña. Sin embargo, ayer quedó demostrado que sí queremos elecciones y vamos más allá, queremos elecciones limpias, queremos elecciones transparentes aún y a lo interno de cada partido político. Imagínense que Libre lleva una candidata fuerte, la más fuerte de Libre, y va el compañero Russell Tomé, sin demeritar a ningún candidato, pero todos sabemos la posibilidad enorme que tiene la abogada Rixi. Cualquiera pudiera decir, no hombre, bueno, Rixi tiene todas las de ganar, entonces ¿para qué quiere transparentar un proceso? Sin embargo, sabemos los problemas que se dan a nivel de alcaldes y a nivel de diputados sobre todo, y somos nosotros los que estamos queriendo transparentar. Eso mandaría un buen mensaje a la población que ya por mucho le hemos desencantado, como clase política le hemos desencantado a esa población que ahora hemos ganado el repudio de la gente precisamente por los malos acuerdos y por los malos tratos que le hemos dado a la población. Muy bien. Germán Altamirano, Suyapas Figueroa y Lizzy Matutecano están con nosotros al banquillo. Pausa, ya tiene la palabra la congresista del Partido Nacional para que nos exponga cuáles son las dudas que a este instituto político representado en la Cámara le genera la propuesta y que ayer nuevamente regresaron los pitos. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctora Lizzy Matute, ¿cuáles son las dudas, cuáles son las inquietudes que ustedes tienen? Y bueno, y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta discusión estéril? Ayer estuvieron casi 5 horas para terminar en una suspensión que ya se volvió común. Bueno, mire, Chendo, primero, antes de contestar su interrogante, el compañero Altamirano hablaba de que en Libre ellos no pretenden imponer a la fuerza, ni pretenden hacer las cosas sin votos, pero sí es que recordemos que el inicio de este Congreso Nacional, quienes hoy dirigen la Junta Directiva, se sentaron con 44 votos, sin los votos, a patadas y a la fuerza. Ese es el génesis de todo el conflicto que existe en el Congreso Nacional. Y ahí debo rescatar que Germán no era parte de esa Junta Directiva porque nosotros estábamos eligiendo a la Junta Directiva correcta allá en Zambrano, de la que él era parte. Entonces, ese es el génesis de todo el conflicto que hay en el Congreso Nacional. Dicen allá en mi pueblo que lo que mal empieza, mal acaba. Y por eso precisamente es que ha habido tanto conflicto, tanta falta de diálogo, tanta falta de consenso, en donde debería ser el primer poder del Estado el ente, ¿verdad?, donde mayor diálogo y mayor consenso haya, porque distinto al Poder Ejecutivo, en el Congreso Nacional estamos representadas 6 fuerzas políticas. Entonces ahí sí o sí hay que ponerse de acuerdo, porque cada partido, cada bancada, cada fuerza política tiene su propia ideología, su propia idiosincrasia y tiene sus propios principios. Entonces, por tanto, hay que conjugar y hacer balances. Y eso es lo que ha faltado. ¿Por qué? Porque no existe la capacidad para dirigir, por parte de la Junta Directiva, para dirigir el primer poder del Estado. Entonces, comencemos por eso y aclarándole al pueblo hondureño de que es que si Libre no quiere, es que todo lo que han hecho, un sinnúmero de iniciativas y de situaciones que se han dado en el Congreso Nacional han sido sin votos.
¿verdad? Con muchas leguleyadas, con muchas interpretaciones al antojo de no sé quién en la vida y en el Congreso Nacional es que le redacta las verdades al ingeniero Redondo, Mi Verdad 1, creo que va por Mi Verdad 117, y ahí esas verdades son las que priman porque priman los intereses y entonces se anteponen los intereses particulares o partidarios a los intereses del país. Eso para aclarar eso. Comencemos entonces a deshilar todo este embrollo y todo este nudo que tenemos. Que solo es uno en realidad el elemento que pero ese uno es el artículo 3. Pero ese uno es álgido y le cuento por qué. El presupuesto para que se lleven a cabo las elecciones primarias internas el marzo del próximo año se envió en mayo a la Secretaría de Finanzas, casi un año antes de elección, 10 meses antes de la elección. Desde mayo ese presupuesto reposa en el escritorio. Redondo decía ayer que no es cierto que se envió desde esa fecha. Que no, al Congreso no. Al Congreso no. Se tuvo que recurrir al doctor Hugo Noé Pino para que con un grupo de parlamentarios prepararan la propuesta porque no la tenían. No, pero eso es cierto. Ahí uno, al pan y al vino vino, y lo que dijo el diputado Redondo es cierto. El Consejo Nacional Electoral manda el presupuesto a la Secretaría de Finanzas para que la Secretaría de Finanzas envíe al Congreso Nacional este presupuesto una vez que ellos hayan hecho todos los dictámenes técnicos y todo lo que hace la Secretaría de Finanzas, y una vez en el Congreso Nacional, entonces ahí sí se presenta como iniciativa, que puede venir como una iniciativa del Poder Ejecutivo, que de hecho el 80, el 90% de las iniciativas que se aprueban en el Congreso Nacional son del Poder Ejecutivo. Chendo, si nosotros somos un peaje, una oficina de trámite del Poder Ejecutivo. Ajá. Y de repente salen con que es que no, que Finanzas no lo puede mandar, si el 90% de las iniciativas que se aprueban en el Congreso Nacional son proyectos del Poder Ejecutivo. Pero bueno, entonces se lo turna el Consejo Nacional Electoral a la Secretaría de Finanzas, y Finanzas espera al minuto 90 para enviarlo, o para por lo menos enviar su opinión. Entonces, ¿qué es lo álgido o qué es lo que llama la atención de esta situación? Que resulta ser que el secretario de Finanzas es justamente el consejero que va a tomar posesión el 11 de septiembre en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a cuenta y a razón de qué no se manda, no existe ahí como no levanta eso suspicacia de por qué razón el ministro no envía ese presupuesto cuando han enviado cualquier cantidad de proyectos, infinidad de proyectos que provienen de la Secretaría de Finanzas. O sea, entonces, ¿ustedes piensan que se va a aprobar hasta que ya esté próxima a la llegada o que ya esté despachando Marlon Ochoa en el Consejo? Hoy es 23 de agosto. La otra semana es el Congreso Infantil. ¿Cuál sigue, Chendo? Y toman posesión el 11 de septiembre. Es evidente que lo que han estado es dilatando. Ahora bien, sí es cierto que no se turnó al Congreso y que entonces se pidió al Consejo Nacional Electoral que enviara formalmente el presupuesto al Congreso Nacional, y se hizo un proyecto de ley que lo presentó el doctor Hugo Noé Pino. Pero ¿hace cuánto pudieron haber hecho eso? Nosotros como bancada lo venimos denunciando hace meses, Chendo. Hace meses estamos diciendo que es necesario que se turne ese presupuesto al Congreso. ¿Por qué? Porque mire, es un riesgo que se haga la convocatoria a elecciones sin presupuesto. Es un tremendo riesgo. Y aquí, pueblo hondureño, no se trata de un tema electoral. No se trata de un tema electoral. Yo quiero que a ustedes les quede completamente claro por qué la posición de la bancada del Partido Nacional en este caso y de la oposición en general, porque debo decir, he escuchado posiciones y valoraciones por parte del Partido Liberal, y ayer se demostró igualmente por parte del PSH, pero es que aquí lo que nos estamos jugando es la democracia de nuestro país, las libertades que abrazamos, eso es lo que nos estamos jugando, y el proceso primario e interno es el paso previo a la elección general, es, como decimos en buen catracho, es calentar los motores para un proceso general, ¿verdad? Entonces es importante ese proceso electoral. Entonces nosotros venimos hace días pidiendo, hace muchas semanas diciendo por qué no turnan el presupuesto, por qué no se presentan, y si en el Congreso decían pues que no me lo han mandado Finanzas, ¿por qué no hicieron lo mismo hace meses que solicitaron al Consejo Nacional Electoral? ¿Sabe qué? Envíenoslo
a nosotros. Finalmente el Congreso lo único que iba a hacer era pedir una opinión de finanzas para que dijera si los fondos están, para que se previeran los fondos. Entonces, ese es verdaderamente la preocupación que nosotros tenemos. La gente en nuestro país, Chendo, tiene tantos problemas. Mire, tenemos crisis en salud, hay dengue, hay muertes, no hay doctores, los médicos en huelga, tenemos crisis en transporte, tenemos crisis en educación, tenemos crisis en migración, tenemos una ola de violencia terrible, la canasta básica por las nubes, la infraestructura del país destruida, hay desempleo, hay tantas, pero tantas situaciones que vivimos los hondureños y pueden decir, y los políticos ocupándose de las elecciones, pero es que, les digo nuevamente, esto va más allá y trasciende a un proceso electoral. Esto es cuidar la democracia de nuestro país, porque tampoco es desconocido para la gente que lo que pretenden los que hoy nos gobiernan es concluir lo que en el 2009 no pudieron, y hemos tenido suficiente evidencia de eso, Chendo. Doctora Suyapa Figueroa, si se quita el artículo 3, se aprueba de inmediato, pero ayer, debemos decir, la abogada Maribel Espinosa, con quien usted tiene simpatía política, decía que se pueden hacer salvaguardas para no estar dándole largas a este asunto. ¿Lo han conversado a nivel de la estructura política que respaldan en el movimiento que usted apoya? ¿O de qué puede depender que esto... Bueno, sí se puede aprobar la otra semana perfectamente si el Congreso se convoca en una sesión que quedó abierta y se procede? ¿Se logró avanzar en ello, doctora? Bueno, la abogada Maribel Espinosa hizo una propuesta, lo mismo también el Partido Salvador de Honduras hizo otra propuesta, una modificación que evita que estas situaciones en las que se pueda tener una conducta injerencista del Congreso Nacional dentro del Consejo Nacional Electoral, ella lo presentó, lo redactó y está puesto en el tapete de discusión. El problema es que nuevamente decimos, y que nos genera muchísima duda, es la terquedad, la falta de diálogo y obviamente lo que genera esa suspicacia de que Libre quiere imponer esa voluntad, esa situación de la manera en que ellos están diciendo que se apruebe este artículo, lo que da pie entonces a que puedan plantearse otro tipo de reformas sin necesariamente pasar por la dinámica que es la que constitucionalmente corresponde hacer. Entonces estaríamos permitiendo, abriendo un portón por el cual podrían pasar otras cosas, además de este artículo 3, de esta acción injerencista, y obviamente esa apertura de ese portón puede a un partido que indudablemente va a querer quedarse en el poder, y incluso el presidente del Congreso dijo, esto se va a aprobar sí o sí. Ahí está grabado, en donde él no está dejando lugar a la duda de que eso va porque va, por sus pistolas o por sus pantalones, él va. Entonces yo creo que no se trata de eso, creo que se trata de respetar la Carta Magna, se trata de respetar la ley, y si son reformas electorales, ahí está cómo se pueden hacer las reformas. Probablemente un camino demasiado largo y obviamente no van a tener los votos necesarios para aprobar reformas electorales porque se necesita una mayoría calificada. Muy bien, gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa para seguir luego. Vamos a escuchar las respuestas que tiene Libertad y Refundación, cómo se puede proceder a aceptar las propuestas y que la discusión no se termine alargando. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con nuestros invitados, la doctora Suyapa Figueroa, la doctora Lizzy Matute y el financista
Germán Altamirano, la oposición insiste, Germán, que ustedes quieren todo a la fuerza, que pretenden imponer. Y el otro elemento es, ¿por qué se espera hasta la recta final previo a la llegada de Marlon Ochoa? ¿Acaso le perdieron toda la confianza a Julio Navarro? ¿O qué es lo que está ocurriendo con la asignación presupuestaria al organismo electoral? Germán. No, Chendo, para nada. Es que, mire, ya hubo elección de nuevos representantes, a excepción de Ana Paola Hall, que continúa en representación del Partido Liberal. No debería de haber ningún problema ni algún temor de parte del Partido Nacional, por ejemplo, porque ellos ya tienen su representante en el otro proceso electoral. Y además de eso, yo le voy a decir, yo creo que es que aquí le gusta ponerse las máscaras cuando hay una cámara encendida para pintarle un cuadro diferente al país, al pueblo hondureño, diferente a lo que son cuando verdaderamente se apaga la cámara y se quitan esas máscaras. Y lo digo precisamente porque, mire, yo no sé, ayer el presidente Luis Redondo demostró que verdaderamente quiere llegar a consensos y le dio la palabra a todos los diputados, o por lo menos a casi todos los diputados, para que se expresaran qué era lo que pensaban sobre ese artículo en específico. ¿Cuál era la postura de cada uno? ¿Cuál es el problema? Incluso explicó cuál es el mecanismo de lo que, o los alcances que tiene ese articulado. Sin embargo, le dio la apertura a todos y dijo que daba el espacio para poder llegar a los consensos adecuados. La doctora dice que él dijo que por sus pistolas y por sus pantalones eso se iba a aprobar. Yo no sé si ella tiene alguna obsesión por las pistolas y los pantalones del ingeniero Luis Redondo, pero eso ya es un tema muy particular. Lo que sí le puedo decir es que aquí de lo que se trata es que el Libertad y Refundación no está tratando de imponer nada, es que eso es ilógico porque no tenemos los números adecuados en votos. Simple y sencillamente tiene que pasar por números, por votos para poderlo aprobar. Y esto me lleva al otro punto con el Partido Nacional cuando ellos hablan de imposiciones. Por favor, no podemos ser hipócritas. Hablando de imposiciones, el partido que ha cometido los mayores fraudes electorales, el partido que incluso, que son los creadores de la curva de Batson, que son los que precisamente le pagaron a una mara para que fuera a causar el peor caos y se derramara sangre en este país para imponer el peor fraude electoral que ha tenido este pueblo. Eso vienen a criticar y a señalar que nosotros somos los que queremos imponer. No, eso verdaderamente sobrepasa cualquier hipocresía política. Y no es tanto eso. Mire qué tan hipócritas son, que todavía nos dicen que es que las elecciones internas es para calentar los motores de las elecciones generales. Claro, recuerde usted el voto por voto de Ricardo Álvarez. Yo sé que es que ellos calientan motores en una interna. Ellos mismos han dicho que ellos lo que quieren es una elección interna al estilo cachureco. Ellos están en contra del acta electrónica porque quieren el acta manual. Claro que sí, ellos adoran las elecciones al estilo Partido Nacional. Que me vienen a hablar entonces del Partido Nacional de democracia. Ahora se volvieron los paladines de la democracia. Y mire, Chendo, es el único partido que los que se someten a una elección interna y tienen diputados, óigase bien, diputados que no participaron en elección interna y son puestos de dedo y están sentados ahí, en esa bancada, que tuvieron que haber pasado un proceso interno porque así los sometieron todos los demás. Solo ellos hacen esas excepciones. Entonces me vienen a hablar aquí que es que ahora son los paladines de la democracia y se ponen a señalar al Libre que no quiere elecciones y se ponen a señalar incluso a Venezuela cuando ellos han sido los peores delincuentes democráticos, son los que han fraguado hasta fraudes y hasta golpes de Estado en este país. Entonces me parece a mí que es demasiada hipocresía, es demasiada
cinismo con el que se dirigen al pueblo hondureño. Yo creo que deberían de, por lo menos, si están tratando de cambiar su imagen, si es que lo están tratando de hacer, deberían de demostrarle al pueblo que lo que quieren es transparentar este proceso y unirse, darle el voto de confianza a esta iniciativa y transparentar el proceso. Mire, yo estuve en un foro hace 2 días y el mismo Jorge Zelaya dijo que él estaba en una bancada corrupta. Así lo dijo Jorgito Zelaya, palabras de él, que su bancada hacía acuerdos corruptos. Así lo dijo Jorgito Zelaya. Y bueno, y eso significa entonces que su bancada corrupta jamás va a querer un proceso transparente. Es por eso que el pueblo hondureño debe estar claro quiénes son los que se están oponiendo a la transparencia de este proceso electoral. Varios recados. Afortunadamente, estos que hoy nos desgobiernan, o desafortunadamente piensan que es que la gente es tonta. Y vean ustedes, habla el diputado Altamirano de procesos democráticos y Chendo no genera, y pueblo hondureño no les genera a ustedes una duda, que ellos, después de haber ganado el último proceso electoral, salieron al mundo a decir que había sido el proceso electoral más transparente en la historia. Claro, lo ganaron ellos y dijeron, es el proceso electoral más transparente de la historia. Y yo quiero hacerle un breve recordatorio, diputado Altamirano, a usted y a todo el pueblo hondureño, que ayer se hacía en el Congreso Nacional. ¿Quién le dio la posibilidad del voto a las mujeres? El Partido Nacional. ¿Quién separó la elección o las papeletas, perdón, de presidentes y diputados? El Partido Nacional. ¿Quién le permitió a las mujeres la paridad y la alternancia? El Partido Nacional. ¿Quién en la ley electoral actual permitió el TREP? El Partido Nacional. Y aquí, y es importante esta aclaración que voy a hacer para que vean quiénes son los verdaderamente hipócritas. Hablan del lector biométrico. Usted recuerda, Chendo, yo sé que aquí usted es el periodista, pero me voy a permitir consultarle esto a usted porque es con usted que puedo interlocutar acá más próximamente, que en la última elección usted utilizó un lector biométrico. Si lo recuerdan, en la elección general llegamos y en todas las juntas receptoras de voto había un lector biométrico, ¿cierto? Correcto. Así es. Entonces no es cierto, pueblo hondureño, que lo que quieren es implementar un lector biométrico que ya existe, que incluso el Consejo Nacional Electoral ya los tiene, ya existen esos lectores biométricos, ¿verdad? Para que se pueda hacer la lectura de su huella y que no pueda haber duplicidad de votos. Es decir, yo tengo una junta receptora de votos y ahí ya no puedo volver a votar porque ya mi huella quedó registrada, ¿verdad? Eso ya existe, pueblo hondureño. Lo que ellos están buscando verdaderamente, y este es el trasfondo y hay que decir las cosas como son, es implementar el mismo sistema que se implementó en Venezuela. Porque qué incongruencia que ellos salgan diciendo que el último proceso electoral fue el más transparente de la historia, que ya existen los lectores biométricos, que ya está el reconocimiento facial, y ahora quieren que además se escanee el acta, se le da a todos los miembros, a todos los partidos políticos o a todos los movimientos, y que ahora quieran implementar una supuesta acta digital, que es exactamente lo que pasa en Venezuela. Y aquí, en Honduras y en el mundo, todos fuimos testigos del monumental fraude que se cometió en Venezuela y que ahí está sentado un genocida, tirano y dictador, que dicho sea de paso, la presidenta de Honduras fue la primera o la segunda mandataria de Latinoamérica en salir a felicitar a este genocida dictador sentado ahí a la fuerza y a reconocerlo y a reconocer su triunfo cuando el mundo entero sabe que no, y lo que quieren implementar es ese sistema. Si no, también pueblo hondureño, pregúntese, ¿estaríamos entonces todos de acuerdo, tanto el Partido Liberal, tanto el Partido Salvador de Honduras y nosotros como Partido Nacional, y no poder coincidir con ellos si es que es cierto que quieren transparentar el proceso? Esa es mentira. Lo que quieren es gestar un fraude y las cosas son como son, y eso es lo que ellos pretenden. ¿Por qué? Porque saben que no tienen la simpatía, que la presidenta está súper mal en su imagen y que su candidata tampoco levanta lo necesario para poder ganar un proceso electoral general, ¿verdad? Y por eso entonces quieren estar el fraude desde la elección interna. Eso así es, y punto. Muy bien. Lizzy Matute Cano, Germán Altamirano y la doctora Suyapa Figueroa.
pausa. Cuando regresemos tiene la palabra, y en el cierre la doctora Suyapa Figueroa, cómo el Partido Liberal puede ser el componedor, partiendo de los números. Para la aprobación de esta propuesta se requieren 65 votos, no más 65 votos. ¿Cómo encontrar equilibrio y pensar en función de que no sean 65, sino que sea por más de 120 u unánime si es posible, que sea unánime? Ayer 2 artículos fueron unánimes, pero ¿cómo encontrar esa armonía en el hemiciclo? Después de la pausa, sigue aquí al banquillo. Seguimos al banquillo. Doctora Suyapa Figueroa, tiene la palabra. ¿Qué papel puede tener la bancada liberal? Solo antes, licenciado Rosendo, si me lo permite, llamar un poco la atención del diputado Altamirano, que al parecer le encanta visitar la Fiscalía de la Mujer, haciendo alusión a que estaba yo obsesionada con los pantalones de Luis Redondo. Creo que le encanta ir allá a la Fiscalía, el diputado Altamirano. Quiero decirle que sea más respetuoso con las mujeres. No le enseñaron a respetar mujeres, pero hay mujeres que le vamos a enseñar a respetar, y a muchos del Partido Libertad y Refundación a respetar. Eso no tenga la menor duda. Y dijo tantas cosas el diputado Altamirano, y es justamente esta situación en la que un partido que gobierna, que no se ha ganado la confianza de nadie, ni el respeto de la población, indudablemente, es lo que trae suspicacias. ¿Cómo podríamos salir de este atolladero en el que estamos? Justamente por falta de credibilidad de quienes dirigen el Congreso Nacional y de parte de quienes proponen cosas que ellos mismos saben y deben analizar que no pueden llevar al Congreso Nacional. Que hay maneras de poder lograr consensos una vez que se socializan adecuadamente estas propuestas, sin querer sorprender a los diputados dentro de las sesiones en el Congreso Nacional. Entonces, creo que se presentó el día de ayer propuestas que pueden indudablemente llevarnos a un consenso y obviamente llevarnos a una aprobación del presupuesto que es necesario para garantizar las elecciones, tanto internas como generales, y que pues si hacen un análisis el partido que está proponiendo, y siendo que la mayoría está de acuerdo con esas propuestas, creo que no habría ningún problema para que ese presupuesto sea aprobado en la próxima sesión, y que no haya ningún problema una vez que esa propuesta haya sido revisada, haya sido consensuada con las bancadas y se presente algo que sea viable de aprobación, que no contravenga tanto la Constitución como la ley electoral, y obviamente que respete al Consejo Nacional Electoral como el órgano que debe tener la independencia necesaria para garantizar comicios libres. Creo que justamente el hecho, debo recalcarlo, el hecho de que ellos tengan esa relación tan cercana con un gobierno como el de Venezuela, en donde las pasadas elecciones dejó ver una imposición a través de actas electrónicas, creo que todo eso que sucedió en Venezuela, claro que tiene repercusiones, sobre todo porque ha sido de los muy pocos gobiernos que ha reconocido al gobierno del dictador Nicolás Maduro, que no ganó las elecciones, que no es el presidente de Venezuela, sin embargo, que usurpa ese cargo gracias al fraude electoral y gracias a que países como el nuestro le dan el beneplácito y lo reconocen como gobierno, a pesar de que todos sabemos en el mundo que no ganó las elecciones y que no es más que un violador de derechos humanos y un dictador
sentado en la silla que no le corresponde y que el pueblo venezolano le dio la espalda. Entonces, todas esas cosas que están pasando nos hacen tener suficientes elementos para que nosotros revisemos bien lo que se está planteando y revisemos bien, como es la obligación hacerlo, para que se garanticen procesos transparentes, limpios y confiables para el pueblo hondureño. Muy bien, gracias, doctora Figueroa. Germán, si son elecciones primarias e internas, ¿pueden en determinado momento o han analizado en libre, independientemente de lo que ocurra en el Congreso, ir con una solicitud directa al Consejo Electoral o cómo esperan plantear las primarias? Porque supervisiones son individuales al final de cada instituto político que concurre. Sí, claro. Bueno, hay varios mecanismos. No nos vamos a cansar hasta agotar la vía que tenemos ahorita, ¿verdad? Que es la vía legislativa. Hace falta. Nosotros ayer vimos un ambiente que al final de la noche vimos un ambiente que es bastante favorable. Quizás haya que hacer algunos cambios, algunos ajustes. Ojalá y al final los partidos, y me refiero al bipartidismo, que es donde más votos hay para lograr la mayoría, se lleguen a aterrizar en la necesidad de transparentar estos procesos democráticos, aunque no les gusta mucho, en eso estamos claros, pero ojalá y eso se viera. Mire, yo sí le quiero también dar un pequeño consejo a la compañera Lizzy Cano. Fíjense que yo veo en cada foro a los nacionalistas que se preocupan por el despegue de la abogada Rixi Moncada. Yo les pediría que más bien se preocupen por sus candidatos, porque ellos llevan dos que son los posibles a ganar. La abogada Ana, que su esposo está purgando ya una pena en Estados Unidos por narcotráfico, y el otro que todavía está aquí en Honduras, que es papi a la orden, que fue acusado por malversación de caudales públicos, por falsificación de documentos, etcétera, etcétera, por más de 29 millones de lempiras. De eso debería de preocuparse, compañera Liz, y no por la candidata que lleve libre, porque el Partido Nacional se preocupa en cada foro por si Rixi se levanta o no levanta. Debería de preocuparse por el tipo de candidato que lleva el Partido Nacional. Y lo otro que le quiero comentar, así rapidito, mire, le voy a leer un documento que dice: aliados y conspiradores arreglaron nuevamente las elecciones presidenciales del 2017 utilizando nuevamente millonarias ganancias de dólares provenientes de droga. El objetivo era asegurar que Hernández permaneciera en el poder y su masiva operación de cocaína permaneciera protegida. Eso no es Venezuela, Chendo. Eso fue Honduras. Eso no fue Maduro. Eso fue Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, que le pagó a una mara para matar hondureños, para que se derramara sangre y se creara el peor fraude electoral que se suscitó aquí en Honduras. No fue Venezuela, fue en Honduras. Así que, por favor, dejemos esa hipocresía política de una vez por todas. Muy bien. Doctora Matute Cano. Bla, bla, bla. Eso es lo único que ellos hacen, excusas, excusas y más excusas. Hablan del proceso político del 2017 cuando ellos ganaron en el 2021. No es mentira. Entonces simple y sencillamente, pueblo hondureño, dése cuenta ustedes quiénes son los hipócritas aquí y quiénes son los que están verdaderamente preocupados. Caballero, respete. Toda la sangre derramada es mentira. Respete que yo no lo interrumpí. Ya dijo la doctora que usted no respeta a mujeres, pero por favor, respete si es que acaso sabe cómo hacerlo. Y me solidarizo con usted, doctora Suyapa, porque efectivamente la misoginia y la violencia política de estos que hoy, pues usted sabe, ostentan el poder, es terrible y es tremenda, y pues hay que buscar erradicarla. Pero le decía Chendo, definitivamente nosotros lo que estamos buscando es que sea un proceso altamente participativo, democrático, transparente, por supuesto, que se tengan todas las posibilidades para que sea, o sea, todo lo que debe ser para que se tenga la transparencia en el próximo proceso. Y que nosotros, pues, como diputados, estemos alertas y al cuidado de lo que va a ser, lo que es la democracia
y la libertad de nuestro país. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad? Y esperar que el pueblo hondureño también esté vigilante y haga la de ellos. Pero cuente con que el Partido Nacional no va a permitir que aquí se geste un fraude como el que ellos quieren hacer, y no va a permitir que aquí se geste un fraude como el que se dio en Venezuela. Y lamento, Chendo, que un espacio tan bonito, tan importante como este, se ve opacado por la misoginia y la violencia política de esta gente que definitivamente lo que menos tiene es educación. Gracias al pueblo hondureño y mi sincera disculpa igual por este tipo de espectaculitos que hacen ellos. Y doctora, mi solidaridad igualmente, y gracias a usted, Chendo, siempre por la invitación. Muy bien, gracias. La doctora Lizy Matute Cano, la doctora Suyapa Figueroa y el diputado Germán Altamirano, que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.